Las iglesias misioneras, asambleas cristianas y su templo Jesucristo Fuente de Vida tienen el agrado de presentar su programa Querigma, proclamando el reino de Dios, conducido por el pastor José Luis Páez Murcia. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Escuchas Querigma, proclamando el reino de Dios. Hola, hola mis amadas hermanas y mis amados hermanos, amigas y amigos que nos sintonizan a través de las ondas radiales. Es para mí una alegría poder saludarles en este precioso día que el Señor nos ha regalado. Mi nombre es José Luis Páez y soy el pastor del Templo Jesucristo Fuente de Vida, perteneciente a las iglesias misioneras, asambleas cristianas. Hoy quisiera comenzar compartiéndoles el trabajo que nosotros realizamos como iglesias. En el mundo existen aproximadamente 8.000 millones de personas, de las cuales casi 3.400 millones nunca han escuchado el Evangelio. En el área de las misiones, a estas personas se les dan dos categorías. La primera es no alcanzados y la segunda es totalmente no alcanzados. ¿Qué significan estas dos categorías? Cuando se habla de las personas no alcanzadas, estamos hablando de aquellas personas que habitan en lugares donde hay un bajo índice de cristianos, menos del 2%. Pero cuando hablamos de los totalmente no alcanzados, normalmente se está pensando en aquellas personas que habitan en lugares donde nunca nadie ha entrado a predicar el Evangelio, o al menos donde todavía no haya una Biblia en su lengua vernácula o nativa. Según la Biblia, especialmente en el Evangelio según Mateo capítulo 28 versículo 19, el mismo Señor Jesucristo nos ordenó diciendo de la siguiente manera: Id y haced discípulos a todas las naciones. Quiero comentarles que la frase todas las naciones, en el idioma griego, que es el idioma original en el que se escribió el Evangelio según Mateo, lee de la siguiente manera: Panta ta ethne. Panta ta ethne. Y también puede ser traducida como a todas las naciones. Por lo tanto, podría perfectamente interpretarse la orden de Jesús de la siguiente manera: Id y haced discípulos a todas las etnias. ¿Sabían ustedes que hoy, en pleno año 2025, todavía existen 6.680 etnias, conocidas por lo menos, que todavía no han escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Esto nos muestra que la labor de la iglesia sigue siendo ardua y todavía está inacabada. Nosotros queremos aportar al reino de Dios obedeciendo el mandato que Jesús, nuestro Salvador, nos ha entregado. Debido a esto, somos una iglesia que se dedica a trabajar con las misiones mundiales, preparar misioneros y enviar misioneros a aquellos lugares donde todavía no ha llegado el Evangelio. También nos dedicamos a preparar familias cristianas que estén capacitadas desde el aspecto de la ética y la moral para poder ser enviadas a transmitir el Evangelio y de esta manera se vuelvan agentes de transformación y cambio en cada lugar donde Dios quiera que ellos sean enviados. Así es que les invitamos a seguirnos cada día sábado de 12 a 13 de la tarde. Estaremos acompañándoles en su programa Querigma, proclamando el reino de Dios.
Además, quisiera motivarles desde ya a participar de nuestra conferencia misionera titulada Evangelismo y Discipulado hasta el fin del mundo. Esta la estaremos realizando el día 8 de noviembre a partir de las 15 horas. Para esto, quisiera que fuéramos a escuchar la siguiente invitación. Vamos a oírla y luego volvemos para escuchar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Conferencia Misionera Evangelio hasta el fin del mundo. Lo esperamos el sábado 8 de noviembre a partir de las 15 horas en el Liceo Técnico Profesional Patricio Elwin Azócar, ubicado en Sofía Eastman de Uneus, 10.411, Comuna de la Granja, cerca del paradero 27 de Santa Rosa. En el mundo existen 8.142 millones de habitantes, de los cuales 3.400 millones aproximadamente no han sido alcanzados por el Evangelio del Señor Jesucristo. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Por esto, las iglesias misioneras, asambleas cristianas y su templo, Jesucristo, Fuente de Vida, tienen el agrado de invitarle a usted y congregación a una conferencia misionera para recuperar la responsabilidad que el Señor Jesús le ha dado a su iglesia. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20, se nos dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Tendremos la exposición de pastores comprometidos con las misiones mundiales y contaremos con hermanos que han tenido experiencia con el campo misionero. ¡No te lo pierdas! Se enseñará sobre la importancia del Evangelio, la responsabilidad de la iglesia misionera frente a la realidad mundial, cómo comenzar a movilizar a la iglesia y generar proyectos misioneros, y cómo compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tendremos plenarias y cursos especializados para pastores, mujeres, varones, niños y niñas que nos harán conscientes de nuestro llamado misionero y muchas actividades más. La conferencia es de entrada totalmente liberada. Agende su asistencia, aparte la fecha y les esperamos el día sábado 8 de noviembre a partir de las 15 horas en el Liceo Técnico Profesional Patricio Elwin Azócar, ubicado en Sofía Eastman de Uneus, 10.411, Comuna de la Granja, cerca del paradero 27 de Santa Rosa. Para consultas y confirmar su asistencia, pueden comunicarse al número +56 9 51 95 25 90, +56 9 51 95 25 90. Les esperamos y vamos por más de Dios. Entendido por tu palabra que muchos se pierden, que la mies es inmensa y pocos los obreros, que el tiempo es apremiante y aún falta tanto, porque tu iglesia dormida está dentro del templo. Sé también que buscas a muchos que se encuentren dispuestos a decir: Señor, heme aquí, sin importar el precio. Que
que renuncien a todo lo que el mundo le ofrece y que palpite su corazón por todo lo que sin ti perecen. Por favor, envíame a mí y que tu espíritu me ayude para llegar a otras fronteras donde tu nombre no se pronuncie. Dios, permite redimir el tiempo que se nos ha ido, para que todo el mundo sepa que de los cielos tu reino ha venido. Sé también que buscas a muchos que se encuentren dispuestos a decir: Señor, heme aquí, sin importar el precio. Que renuncien a todo lo que el mundo le ofrece y que palpite su corazón por todos los que sin ti perecen. Por favor, envíame a mí y que tu espíritu me ayude para llegar a otras fronteras donde tu nombre no se pronuncie. Dios, permite redimir el tiempo que se nos ha ido, para que todo el mundo sepa que de los cielos tu reino ha venido. Permíteme, Señor, el anunciarte como un heraldo firme de tu gloria, para que todos sepan y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor. Permíteme, Señor, el anunciarte como un heraldo firme de tu gloria, para que todos sepan y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor. Por favor, envíame a mí y que tu espíritu me ayude para llegar a otras fronteras donde tu nombre no se pronuncie. Dios, permite redimir el tiempo que se nos ha ido, para que todo el mundo sepa que de los cielos tu reino ha venido. Este espacio es conocido por el pastor José Luis Páez Murcia, de las Iglesias Misioneras Asambleas Cristianas, y su templo Jesucristo Fuente de Vida. Querigma anuncia al Salvador. Bien, mis estimadas hermanas y mis estimados hermanos, amigas y amigos, ahí está la invitación. Esperamos contar con la asistencia de cada uno de ustedes para que juntos sigamos aprendiendo sobre las misiones mundiales y de esa manera llevemos el Evangelio y el discipulado hasta el fin del mundo. Quisiera compartir con ustedes hoy el tema El Reino de Dios. Y para esto quiero invitarles a ir al Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 33. Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 33, que dice de la siguiente manera: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una de las temáticas más relevantes en las enseñanzas de Jesús fue el reino de Dios, o también llamado el reino de los cielos. Sin embargo, los intérpretes de las Sagradas Escrituras reconocen un problema al acercarse a la investigación de estas enseñanzas, debido a que no existe ninguna descripción abierta y concentrada en una sola parte de la Biblia que permita entender a qué apunta esta doctrina.
Por lo tanto, hay que ir reuniendo a lo largo de una serie de estudios cada elemento que entrega la Biblia para tratar de sistematizar, agrupar y evaluar lo que ellas quieren transmitir, para luego poder contemplar de una mejor manera a qué se refiere la Biblia cuando habla del reino de Dios. Así, poder vivirlo y experimentarlo de una manera más plena y acabada. En el capítulo de hoy, procuraré responder a 2 preguntas usando el Antiguo Testamento que nos ayudarán a reconocer a qué se refiere la Biblia cuando habla del reino de Dios. La primera pregunta que procuraré responder es: ¿de dónde viene la frase reino de Dios? En el Antiguo Testamento, la expresión reino de Dios proviene del hebreo malhut, y esta es una palabra abstracta que puede significar reino, reinado o incluso realeza, aunque por lo general es usada para señalar la autoridad y soberanía de un rey para gobernar, como lo muestra el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 31. En este versículo, David se manifiesta con esta autoridad y soberanía, dando una orden a todo un pueblo, orden que es por lo demás obedecida. Además, el término malhut es usado para referirse al periodo de tiempo en que este rey gobernaba. En la Biblia hay muchas evidencias de esto. En Esdras capítulo 8 versículo 1, en Daniel capítulo 8 versículo 23 y en el segundo libro de Crónicas capítulo 8 versículo 1 se traduce la palabra malhut precisamente como reinado para referirse al periodo en que estos reyes ejercieron su gobierno. Por lo tanto, el término malhut también se va a encontrar vinculado a otro término hebreo que es melech, que significa rey, y se usa para señalar a reyes humanos que son puestos en el trono de Dios para dirigir a su pueblo. Esto es lo que le menciona el profeta Natán a David momentos previos al pacto entre Dios y él. En el primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 7, la Biblia dice de la siguiente manera: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Este elemento puede incluir perfectamente al Mesías, quien sería puesto en el trono de Dios eternamente y para siempre. Según el primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 12 al 14, cuando señala: Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Sin dudas, al mirar la genealogía del Evangelio según Mateo, el evangelista considera que este descendiente al que apela esta profecía no era otro sino Jesús, llamado el Cristo. No por nada Mateo abre su documento de la siguiente manera, según lo muestra Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Ustedes pueden notar que el orden cronológico e histórico debió ubicar primero a Abraham. Sin embargo, a Mateo le interesa dar énfasis en que Jesús es hijo de David. Con todo, el tema más predominante en el Antiguo Testamento es en relación a Dios, pues reconoce que Él
es quien reina eternamente sobre los cielos, sobre la tierra y sobre las naciones. En el Salmo 10, versículo 16, la Biblia nos dice lo siguiente: Adonai Melech Olam Baed. Adonai Melech Olam Baed, que significa el Señor es Rey eternamente y para siempre. Además, el Salmo 103, versículo 19 añade: el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Finalmente, el Salmo 47, versículos 7 y 8 nos comparte lo siguiente: porque Dios es el Rey de toda la tierra. Reinó Dios sobre todas las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. De hecho, es desde aquí que podemos reconocer que en realidad quienes eran puestos en el trono estaban honrados por Dios de ocupar en la tierra un lugar que le pertenecía única y exclusivamente al Señor, pero que Dios les permitía ocupar para que dirigieran a su pueblo. Es más, cuando muere el rey Usías, el profeta Isaías, que se piensa que era su familiar o al menos un profeta de la corte real, se siente agobiado y va al templo a orar. Y mientras lo está haciendo, comienza a tener una experiencia en la que Dios le va a recordar algo que todos nosotros no debiéramos olvidar nunca. Él es un Rey eterno y que no perece, y que a pesar de que los hombres pasen, Él sigue sentado en su trono. Se cree que el rey Usías era tan gigante en su reino y en el esplendor de su gobierno y la extensión de su territorio, que para llegar hasta donde estaba el trono de Usías debían subirse al menos 2 escalones, y que las vestiduras del rey Usías llegaban hasta el mismísimo primer escalón. Estos elementos representaban la grandeza de su reino y también representaban la extensión de su dominio. El profeta Isaías, la visión que tiene es precisamente con Dios, un Dios que está arriba en los cielos, sentado en su trono alto y sublime. Y dice, y sus faldas llenaban el templo. Es allí donde, según Isaías capítulo 6, versículo 5, el profeta exclama: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cohen Lothar, Eric Beurezer y Hans Battenhardt reconocen que esta mención de Isaías ha sido heredada desde el mundo cananeo asirio y que pudo haber sido tomada de las tradiciones de la ciudad jebusea y aplicada al Señor, y que esta aplicación le atribuía al título de rey un aspecto divino, o al menos en relación a la visión de Isaías, pudiéramos decir que le atribuye a Dios un aspecto de realeza. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, la frase reino de Dios o Malhut Adonai se refiere en primera instancia a Dios, quien es reconocido como Rey del universo. Desde aquí, también se aborda el tiempo de su dominio, esto es, eterno. Además, su autoridad y soberanía para gobernar en el cielo, en la tierra y sobre todos los habitantes de ella. También muestra cómo permite que otros ocupen su trono en la tierra para establecer su señorío. Por esto Daniel, en el capítulo 2, versículo 21, dice: Él, hablando del Señor,
Es quien quita reyes y también es quien pone reyes. Esta es una de las verdades que queremos llevar al mundo. Nuestro Dios reina. Él es el Señor arriba en el cielo y abajo en la tierra. Su señorío, su gobierno y su autoridad se extienden por sobre toda la tierra. Y cualquiera que confesare este señorío puede ser salvo. La segunda pregunta que procuraré responder es: ¿cómo se entraba en el reino de Dios? La forma en la que las personas podían entrar en relación a este reino, según el Antiguo Testamento, era siguiendo dos pasos. El primero era reconocer este señorío mencionado y que solo uno era Dios y Señor. Este punto fue tan importante que hasta el día de hoy los judíos lo rezan al menos 3 veces al día. Esto lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, donde se encuentra el gran Shema Israel, que se traduce de la siguiente manera: oye, oh Israel. Y entonces aparece la declaración que se repite continuamente: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta frase en el idioma hebreo se lee Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Lo interesante del Echad es que es cuantitativo, es decir, lo que procura es presentarle al pueblo de Israel, pueblo que por mucho tiempo fue adepto del politeísmo. ¿Qué significa esto? Politeísmo es que aceptaban la existencia de muchos dioses. Ahora se les transmite la enseñanza del monoteísmo. Esto significa que desde ahora en adelante, para entrar en relación con el reino, debían reconocer que Dios era solamente uno. De hecho, el mismo libro de Deuteronomio va a decir: solo Jehová es Dios y fuera de él no hay más Dios. Isaías también estará de acuerdo con esta declaración. Una vez que se menciona esta declaración, solo el Señor es Dios y Jehová uno es, se añade lo siguiente: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta oración es conocida como el Shema y es prácticamente el credo del judaísmo expresado en una sentencia, y nos enseña varias cosas. Primero, como ya se los mencioné, nos enseña que Dios es uno solo. La expresión uno en hebreo es echad, y si bien ha sido entendida como una unidad compuesta desde una mirada retrospectiva de la Biblia y desde el cristianismo, inicialmente procuraba despojar a Israel de la concepción de que existiera otro Dios fuera de él. Algunos eruditos, como Adolfo Royman, piensan que esta es una mirada monolátrica. La monolatría señala lo siguiente: que si bien existen varios dioses, y por lo tanto es adepta también al politeísmo, solo uno de ellos es considerado el Dios más fuerte y digno de adoración. Sin embargo, a la mención de Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, estas declaraciones y estas propuestas deben ser descartadas. Veamos lo que dice Deuteronomio. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano.
y no hay quien pueda librar de mi mano. Por lo tanto, esta declaración incluye despojarse de cualquier otra idea de Dios o abandonar lo que antes se consideraba Dios para reconocer que solo Jehová es Dios. Isaías capítulo 44 versículo 6 nos dice lo siguiente: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Lo repito, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahora, una vez que hemos reconocido que solo Jehová es Dios, también se nos invita a reconocer que este Dios único es nuestro Señor. El libro de Deuteronomio señala la expresión Adonai Eloheinu, Shema Israel, Adonai Eloheinu, que puede traducirse como el Señor nuestro Dios. ¿Pueden notar el sentido de apropiación? Pues esta declaración, vinculada al reconocimiento de que solo Él es Dios y Señor, era el primer paso para entrar en el reino de Dios. Hay un solo Dios y me inclino ante Él para reconocerlo como mi Señor. A su vez, este reconocimiento establecía el reino según lo pensaba el mundo judío. En la Mishnah, que es un comentario judío, especialmente en el tratado de Berajot, capítulo 2, versículo 5, encontramos la siguiente experiencia del rabino Gamliel, precisamente quien educó posiblemente a Pablo. Él dice lo siguiente en este documento: un novio está exento de recitar la Shema, reconocimiento de la soberanía de Dios, en la primera noche de su matrimonio. Luego de esto, añade lo siguiente: cuando Rabí Gamliel se casó, recitó la Shema en la primera noche. Su discípulo le dijo entonces: Maestro, ¿no nos enseñaste que un novio está liberado de recitar la Shema en la primera noche? Y entonces Gamliel le replicó y le dijo: yo no te escucharé, porque ni por un solo momento me resistiré del reino de los cielos. Logra notar entonces cómo la declaración de señorío era considerado el primer paso para establecer el reino de los cielos. Ahora, este reconocimiento de señorío era acompañado y le seguía un segundo paso. Esto era obedecer los mandamientos del Señor. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 1, la Biblia dice: amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. El evangelista Lucas presenta una expresión retórica que puede lograr conectar perfectamente estas ideas cuando dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? De hecho, Jesús mismo enseñó estos dos puntos: reconocimiento de señorío y obediencia como requisito para entrar en el reino de Dios. En el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, dice de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Logran verlo?
¿Por qué no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino? Pues porque ese era solamente el primer paso. Fíjense cómo trata de complementar con el segundo paso, que es obedecer los mandamientos, resumido en la frase, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y explica lo que va a acontecer en el escatón, en el tiempo final, cuando señala, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí. Y fíjense bien, que no dice mentirosos. Dice, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es esta maldad? Pues no hacer la voluntad de Dios, no hacer un acto de obediencia ante aquel que yo he reconocido como mi Señor. El evangelista Juan, por otra parte, nos reúne los elementos del amor y la obediencia a la cercanía y morada de Dios cuando describe lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Evangelio según Juan, capítulo 14, versículos 23 y 24. Fíjense bien que es un pequeño resumen de lo que es el Shema Israel. El que me ama, guarda mi palabra. El que no me ama, no guarda mis palabras. Por lo tanto, las formas de entrar en el reino, según lo muestran en el Antiguo Testamento, es reconociendo que solo existe un Dios, que este Dios es el Señor, que hay que amarlo con todo el corazón, el alma y las fuerzas, y sobre todo manifestar este amor con la obediencia a los mandamientos. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros encontramos frente a esta realidad mencionada? Primero, que el reino de Dios señala la soberanía, el señorío, la autoridad y la extensión del gobierno de Dios, su capacidad para reinar sobre los cielos y sobre la tierra, y también la invitación para reconocerlo como Señor, como único Dios, y rendirle obediencia absoluta. Charles Spurgeon posiblemente puede respondernos desde su mensaje titulado La soberanía divina, predicado el 4 de mayo de 1856 en la capilla de New Park Street, que menciona lo siguiente, escúchelo bien. Los hombres permitirán que Dios esté en cualquier lugar excepto en su trono. Ellos le permitirán que esté en su taller para formar mundos y hacer estrellas. Le permitirán que esté en su casa de caridad, repartiendo limosnas y entregando sus tesoros. Le permitirán que sostenga la tierra y mantenga firmes sus pilares, o que encienda las lámparas del cielo, o que gobierne las olas del océano, que siempre están en movimiento. Pero cuando Dios asciende a su trono, entonces sus criaturas rechinan los dientes. Y cuando nosotros proclamamos a un Dios entronizado y el derecho que tiene de hacer lo que quiera con lo suyo, a disponer de sus criaturas como lo crea conveniente, sin consultarlos en la materia,
entonces es cuando se burlan de nosotros y somos execrados. Y entonces es cuando los hombres prestan oídos sordos a nuestras palabras. Pues el Dios en su trono no es el Dios que ellos aman. Lo aman mejor en cualquier otro lugar de lo que lo hacen cuando Él se sienta con el cetro en su mano y su corona sobre su cabeza. Pero nosotros amamos predicar a Dios en su trono. Es el Dios en su trono en quien confiamos. Es el Dios en su trono a quien cantamos. Y es el Dios en su trono de quien hablaremos en los próximos capítulos. Quisiera terminar preguntándoles, frente a esta enseñanza, ¿es el Señor para ti realmente el único Dios? ¿Es realmente Dios tu único Señor? ¿Estás dispuesto a amarlo con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas? ¿Estás dispuesto a aprender sus palabras para obedecer sus mandamientos? Pues si es así, tal cual lo menciona el Evangelio según Marcos capítulo 12 versículo 34, yo quiero responderte. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ahora, si esta palabra tocó tu corazón y te gustaría reconocer la grandeza del único Dios, aceptarlo en tu corazón como el Señor y creer en tu corazón en Él, entonces puedes dar el primer paso para ser parte del reino. Yo te invito a que juntos hagamos la siguiente oración. Señor, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia, reconociendo que no hay otro Dios arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que solo tú eres Dios y fuera de ti no hay Dios. Quiero pedirte que seas mi Señor y que me permitas en tu bondad y en tu misericordia obedecer tus mandamientos para pertenecer a este reino tan extraordinario. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis estimados hermanos y mis estimadas hermanas, en el próximo capítulo estaré compartiendo con ustedes algunas enseñanzas relevantes sobre el reino de Dios, esta vez desde el idioma griego y mirando hacia el Nuevo Testamento. Así es que les invito a sintonizarnos cada día sábado de 12 a 13 de la tarde. Soy José Luis Pavés y esto es Querigma, proclamando el reino de Dios. Desde nuestros corazones, amor. El pastor José Luis Pavés Murcia y el Templo Jesucristo Fuente de Vida les agradecen a cada uno por acompañarles en esta sintonía. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram. Nos puedes encontrar como Jesucristo Fuente de Vida. Para aportes y ofrendas voluntarias o consultas, puedes escribirnos al siguiente número, +569 5195 2590. Que el Señor les bendiga. Nos encontramos la próxima semana en este mismo horario, en su programa Querigma, proclamando el reino de Dios.